Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a empezar el tema. Las puertas de la liberación, la vacuidad y el trascender de las formas y la ausencia de deseo. Índice. Las puertas de la liberación. La primera puerta, la vacuidad. La segunda, el trascender de las formas. Las 6 paramitas, el camino del Bodhisattva. Tercera puerta, la ausencia de deseo. La biografía. Las puertas de la liberación. Las 3 puertas de la liberación. Para mostrarnos estas 3 puertas, Buda, en su sabiduría, enseñó y explicó cientos de argumentos razonados que nos permiten tener acceso a esa comprensión. Se vio impulsado a hacerlo por la gran compasión que sentía hacia todos los seres sintientes y por el inmenso amor que tenía hacia cada uno de ellos. Estas puertas están conectadas a la naturaleza de las cosas condicionadas, a sus causas y a sus efectos. Están vacías, son pacíficas y no nacidas. Son la vacuidad, el trascender de las formas y la ausencia de deseo. En cuanto a su naturaleza, están vacías de existencias inherentes, correspondiente a sus causas, porque todas las señales de existencia verdadera están vacías, en el sentido de que no existen tales signos, y no nacidas o no surgidas por la carencia de deseos. Como los seres humanos no entendemos estos conceptos, vagamos por la existencia cíclica participando con muchas ocasiones negativas que se nos presentan, que nos llevan a experimentar renacimientos desafortunados. Incluso cuando vivimos dichos renacimientos, todavía seguimos atrapados en la existencia cíclica, donde padecemos muchos problemas y sufrimientos. La raíz de todo esto se remonta a nuestra ignorancia por desconocer la naturaleza última de los fenómenos. Cuando nos familiarizamos con estas 3 puertas, dejamos de aferrarnos a las cosas condicionadas, especialmente al yo y a sus agregados, como algo, como existencia esencial o verdadera. Como el aferramiento a la existencia no verdadera es la raíz de nuestro dukkha, este es un factor esencial para la consecución de nuestras metas espirituales. Nuestro dukkha es el descontento, la desilusión, el sufrimiento, el dolor, la imperfección, la frustración y muchísimas más cosas. Para abrir estas puertas hemos de trascender las formas y entrar en el reino de la realidad. Con la ayuda de la práctica llegamos a ser conscientes en nuestra vida diaria. Tomamos conciencia de la forma en que pensamos, sentimos y el modo que vivimos nos muestra la vida habitual o cotidiana. La transformación solo es posible cuando somos capaces de sentir viviendo en profundidad cada momento. Esto es muy importante, tenemos que fijarlo bien, porque la transformación, dice, solo es posible cuando somos capaces de sentir viviendo en profundidad en cada momento.
Vivir con plena conciencia nos protege y ayuda a dirigirnos hacia la paz. Con la meditación diaria debemos encontrar la forma de vivir juntos en armonía, incluso con aquellos que tienen un carácter difícil. Si deseamos sentir el amor de los que nos rodean, hemos de sentirnos a nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer por los demás es ayudarles a sentir su ser interno. Cuando somos conscientes, cuando estamos en paz con nosotros mismos, permanecemos en la calidez y en el gozo, y obtenemos una profunda visión interior, una paz auténtica. Al entrar en el reino de la tierra pura, de la luz serena, y en el reino de Buddhi, ya no estamos limitados por el tiempo ni el espacio. Lo impregnamos todo. Estamos en todas partes y a la vez en la unidad. Si realmente somos capaces de sentir una flor profundamente, estamos sintiendo todo el cosmos. El cosmos no es ni una ni muchas cosas. Al sentir una, estamos sintiendo todas y a la vez una sola. Cada mirada, cada palabra, cada sonrisa llega hasta lejanos universos e incluye en cada ser vivo y en cada ser del cosmos. Todo está en contacto con todo. Todo se interpenetra. Cuando desprendemos luz, podemos ayudar a los demás a ver, porque al reflejar nuestra luz en ellos, les puede ayudar a despertar. Solo podemos sentir y experimentar las cosas cuando nos liberamos de los conceptos del nacimiento y muerte, cuando descubrimos que la vida es continuada. La vacuidad, la primera puerta. ¿Qué es la vacuidad? La vacuidad significa siempre vacío de algo, pero no significa que no exista. Es la forma en que los fenómenos existen en la realidad y significa al mismo tiempo plenitud. Nosotros estamos vacíos de un yo separado e independiente. Estamos vacíos de un yo separado, pero lleno de todo lo demás. Los seres humanos no somos independientes de las otras especies, ni queremos protegernos. Si queremos protegernos, debemos cuidar a las especies no humanas. Si contaminamos el aire, el agua, la vegetación, los minerales, nos destruimos a nosotros mismos. Para disolver la falsa frontera, debemos aprender a vernos en las cosas que creíamos que estaban fuera de nosotros. El hombre se experimenta como una conciencia individual separada de todos los demás seres vivos y siente poca compasión por todos los demás organismos, incluyendo el mismo planeta. Esto tiene que ver con un profundo egoísmo y un sentido de superioridad, un rechazo a aceptar que nuestra vida depende de incontables factores, los cuales no podemos controlar. Si observamos profundamente todas las cosas, descubriremos la verdadera naturaleza de la vacuidad. Cuando somos conscientes de estar vinculados los unos a los otros, esta es la concentración sobre la vacuidad. La realidad va más allá de nuestro concepto del ser y del no ser. La verdadera vacuidad se llama el maravilloso ser, porque va más allá de la existencia y de la no existencia. De este modo, eliminaremos las ideas discriminadoras y trascenderemos el miedo al nacimiento y a la muerte. Si contemplamos un plato de comida, podemos contemplar la naturaleza de la impermanencia
y la ayoidad de la comida. Tanto la persona que la ingiere como la comida tiene la naturaleza de la vacuidad. Por eso la comunicación entre ambas es perfecta. La ayoidad es una cualidad de la conciencia que puede ser descubierta de una manera subjetiva. De hecho, está presente en todo momento, pero aún así es difícil percatarse de ella. Ayoidad o insubstancialidad del yo. Este sello del Dharma involucra dos ideas fundamentales: la ausencia del ego, de un yo perdurable en el tiempo y en el espacio, y el hecho de creernos que somos entes separados. O independiente cuando en realidad formamos parte de un todo. En palabras de Tina Han, la yoidad significa que estamos formados por elementos que no somos nosotros. Nuestra existencia proviene de cosas que no somos nosotros. Cuando observamos a los demás, vemos cómo su felicidad y sus sufrimientos van vinculados a nuestra felicidad y a nuestros sufrimientos. Que la felicidad no es algo individual, sino colectivo. La concentración sobre la vacuidad es una manera de permanecer en contacto con la vida, tal como es. Vamos más allá del tiempo y del espacio y saboreamos la verdadera liberación. Es una puerta de liberación cuando la comprendemos profundamente y discernimos la naturaleza del interser, de todo lo que existe. La vacuidad es el camino medio entre lo existente y lo no existente. Interser es una definición poética que hizo Tina Han, que dice: podría ser comprender en este presente momento nuestra relación con todos los seres. En cualquier cosa está todo el universo. Si reflexionamos sobre la vacuidad, aunque sea unos pocos momentos, comienza el proceso de demolición de la ignorancia, que es lo que nos mantiene unidos a la existencia cíclica. Meditar sobre la carencia de la existencia esencial verdadera purifica una tremenda cantidad de karma negativo. El Sutra del Tesoro, el Tathagata, nos dice: si alguien que ha incurrido en los 10 karmas negativos se implica en el significado de la carencia de existencia esencial, si tiene fe y admiración por la pureza primordial de todos los fenómenos, no va a nacer en los planos desafortunados. Los 10 karmas negativos. 3 de ellos se realizan físicamente, como matar, robar, mantener un comportamiento sexual imprudente. Los 4 siguientes se realizan verbalmente: mentir, provocar desencuentros, emplear un lenguaje rudo y caer en habladurías. Y los 3 restantes se hacen mentalmente: mostrar avaricia, tener maldad o mantener puntos de vista erróneos. Si las personas reflexionan en que nada existe por sí mismo y contempla el significado de la vacuidad, no nacerá en los reinos desafortunados. Así, de poderosa puede ser la meditación en vacuidad. Esa práctica permitirá purificar todo este karma negativo. Si pensáramos en estas virtudes, no dañaríamos a la existencia esencial. La ignorancia se aferrará a dichas existencias falsas. Con las aflicciones y los karmas negativos nos veríamos perjudicados. Si dañamos el lazo de unión
a la esencia sustancial, este afectará a todo lo que se basa en ella. Es como destruir un lienzo sobre el que se ha pintado una imagen. Al hacerlo, se destruye la imagen. Sin embargo, purificar el karma tras meditar en la vacuidad cambia la situación. ¿Por qué comprender la vacuidad es importante? Porque sin comprender un poco el sentido de la existencia cíclica o el nirvana, esta enseñanza no significaría demasiado, pues las enseñanzas budistas nos dicen: hay tres clases de personas que practican el verdadero camino. La primera persona posee una capacidad inicial. Contempla la belleza de la vida humana, su propósito y su rareza, así como la impermanencia, la muerte y la posibilidad de tener un renacimiento desafortunado después de su fallecimiento. Poniendo en práctica estas meditaciones, nos estimulan para tener un renacimiento afortunado. Encontraremos refugio en las tres joyas y observaremos la ley del karma, como también sus efectos. Las tres joyas hacen referencia a las cosas en las que una persona toma refugio para ser seguidor de las enseñanzas de Buda Gautama. ¿Cuáles son estas tres joyas? El nirvana, el entendimiento correcto y la pureza fundamental. El nirvana o la iluminación espiritual, que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de las reencarnaciones. La segunda persona o tipo de persona es de capacidad media. Usa las etapas previas y sobre ella medita en las cuatro nobles verdades. Y estas son: primero, entender la verdad, el dolor en la existencia cíclica. Segunda, descubrir los verdaderos orígenes, así como la manera de eliminarlos. La tercera, alcanzar la verdadera sensación del sufrimiento y sus orígenes. La cuarta, mediante la práctica del verdadero sendero, generar la motivación necesaria para alcanzar la liberación de la existencia cíclica. Buda alcanzó la iluminación y condensó su aprendizaje en los cuatro principios que presentaron la base del budismo. El primero, toda existencia es sufrimiento. El segundo, el origen del sufrimiento es el anhelo. El tercero, es que el sufrimiento puede extinguirse extinguiendo su causa. Y el cuarto, para extinguir la causa del sufrimiento, debemos seguir el noble octuple camino. El sufrimiento o insatisfacción está relacionado con el apego y la no aceptación de la transitoriedad de los elementos. Si observamos con detenimiento, vemos que Buda explicó que el sufrimiento puede extinguirse, que es la tercera verdad, tal como lo indica Thich Nhat Hanh en la actualidad. El sufrimiento no es un elemento básico de la existencia, sino una sensación. Buda no enseñó que el sufrimiento ha de estar siempre presente y nos adoctrinó a dar los pasos necesarios para transformar esta sensación. Thich Nhat Hanh propone prestar atención al nirvana en todos los seres, pues este representa la extinción de todos los conceptos que puede generar sufrimiento: la muerte, el nacimiento, la permanencia y otros. La tercera persona es de capacidad avanzada y practica a su vez todo lo anterior, más los tres adiestramientos superiores: la conducta ética, la concentración y la sabiduría. El practicante se convierte en una persona de capacidad avanzada cuando hace estas prácticas.
Cuando en esta etapa su principal y única aspiración es alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sintientes. Los dos métodos de cultivo de esta intención altruista son la instrucción de los 7 puntos de causa y efecto y de igualarse y cambiarse uno con los demás. Ambos se basan en el cultivo de la ecuanimidad hacia los amigos, los enemigos y los desconocidos. La vacuidad es la facultad de pensar y juzgar con imparcialidad de juicio a todos. Por tanto, si buscamos la liberación de la existencia cíclica para todos o la iluminación para el beneficio de los demás y la comprensión única que tiene la capacidad de acabar con todos los oscuramientos, esta es la sabiduría que comprende la vacuidad. Si queremos liberarnos de toda dukkha, de los renacimientos, tenemos que erradicar su raíz, que es la ignorancia. La manera de conseguirlo es a través de la comprensión directa y no conceptual o intelectual de la vacuidad, pues nuestro bienestar y felicidad depende de ellos. Los pasos que nos conducen a la comprensión de la vacuidad deben cultivarse poco a poco con el tiempo. Si queremos arrancar un árbol, debemos destruir su raíz. Si nos limitamos a recortar las ramas, no lograremos nuestro propósito. El árbol se regenerará de nuevo. Así que, a medida que nos familiarizamos cada vez más con el vacío, seremos capaces de eliminar por completo la ignorancia. Una vez que la eliminemos, todos los pensamientos y las emociones afectadas que se derivan de ella, como el apego, la ira, los celos, el orgullo, también serán eliminados. Si eliminamos estas aflicciones, ya no es posible crear el karma que las motiva. Todo lo que depende de esos cimientos también desmoronarán todas las estructuras sobre las que se construyen nuestras continuas miserias. Se puede abolir mediante la sabiduría que comprende la vacuidad. Es vital cultivar esta sabiduría porque no hay absolutamente ninguna otra manera de alcanzar la liberación. ¿Cómo cultivar la renuncia del dukkha y sus causas? El primer paso en el proceso de alcanzar la liberación es generar la renuncia, la determinación de ser libres. La renuncia significa renunciar a todas las condiciones insatisfactorias que constituyen la existencia cíclica y sus causas. Aprendemos a realizar lo que el mundo profano llama la gran renunciación, que consiste en una larga lista de renunciaciones menores, una larga serie de privaciones diarias a fin de acceder a lo superior. Es una actitud mental, no requiere vivir miserablemente. Cuando esta es fuerte, la práctica se vuelve mucho más fácil, porque nuestra mente está concentrada en la liberación y no en todas las distracciones aparentemente interesantes que nos ofrece nuestra existencia, y se llegará a vivir como lo más natural del mundo. Hasta que no tengamos una actitud firme y auténtica, no habrá manera de que seamos capaces de superar el apego a las maravillas, a los privilegios y a los placeres de nuestra vida. Entre ellas se incluyen las deliciosas comidas, ropa elegante, una vida sexual maravillosa, la popularidad, la aprobación, las alabanzas, la fama y el poder, etcétera, etcétera. La adquisición o la posesión de estas cosas no atraen la felicidad duradera y, de hecho, pueden producir mucho dolor y sufrimiento. Sabremos que hemos desarrollado la renuncia cuando por un instante no experimentemos el menor deseo por cualquier cosa.
que se considere fantástica dentro de nuestra realidad. Cuando de día y de noche lo único que busquemos sea alcanzar la liberación, sabremos que nuestra determinación de ser libre es estable y en realidad es llegar a tener compasión hacia nosotros mismos. Si escuchamos los beneficios y la importancia que tiene la comprensión de la vacuidad, nos inspirará y nos ayudará a mantener el interés y el aprecio por estas enseñanzas, especialmente en aquellos que no tienen un extenso conocimiento de este tema. Nos sentiremos con la energía para aprender y reflexionar sobre el vacío durante mucho tiempo. La admiración y la confianza que despiertan estas prácticas desembocarán en la aspiración de implicarnos en ella y a su vez estimulará el esfuerzo gozoso. Y cuando la practiquemos con entusiasmo y con la comprensión correcta, avanzaremos en nuestro camino. Si la sabiduría de la persona no está suficientemente desarrollada en el tema, eso podría conducirle a su caída. Su falta de progreso le llevaría a ser negligente y temerario en sus actos, y como consecuencia de ellos, crearía masivamente la no virtud, que le llevaría a experimentar un renacimiento desafortunado tras otro. De hecho, cada vez que no sabemos lo que estamos haciendo, corremos el riesgo de cometer errores. Del mismo modo, si malinterpretamos el vacío, nos alejamos de la liberación, porque esa comprensión es indispensable para alcanzar la iluminación. Sabiendo esto, debemos estar ansiosos por aprender y practicar estas preciosas enseñanzas. Pero no solo nos aconsejó el Buda que practicásemos así, sino que también predicásemos con el ejemplo. El ejemplo es lo que más arrastra. Debemos utilizar cualquier circunstancia o situación que nos encontremos en nuestra vida para practicar y dar ejemplo de conducta correcta. Podemos hacer que nuestra vida sea rica y valiosa, meditando y sin dejar de involucrarnos en nuestras actividades diarias. No debemos renunciar a la práctica por el simple hecho de que no contemos con las circunstancias ideales. Si esperamos a que se produzca la situación perfecta, nuestra vida pasará y no llevaremos a cabo ninguna transformación interior. La segunda puerta, el trascender de las formas. Hasta que no vayamos más allá de ellas, no podremos sentir la realidad. Si nos dejamos atrapar por ella, por las formas, nos perderemos. El Sutra del Diamante nos dice, en un lugar donde algo pueda distinguirse a través de la forma, en aquel sitio vive el engaño. El engaño nace de las formas, de modo que nuestra práctica consiste en trascenderlas. Si nos quedamos atrapados en una noción, en un signo o en una forma, esa puerta de la liberación se cerrará. No debemos intentar captar la realidad a través de la figura o apariencia externa. Cuando vemos las cosas de ese modo, nuestra conducta se basa en percepciones erróneas. Nuestra mente es como una espada que corta la realidad en pedazos y después actuamos como si fuera cada fragmento de la realidad fuese independiente de los otros. Si nos observamos profundamente, eliminaremos estas barreras de nuestra categoría mental y veremos que una cosa contiene muchas y que muchas cosas están contenidas en una. Y esta es la verdadera naturaleza del interser.
es el modo de liberarnos de nuestras ideas erróneas. Tina Han, sin embargo, hace un fuerte análisis en el concepto de interdependiente, ya que la noción de causa y efecto conciben el sujeto y el objeto como entes separados. La imagen que usa para expresar esto es la siguiente. Dice, 3 cañas cortadas, puestas verticales, se pueden mantener erguidas solo apoyándose las unas en las otras, formando un trípode. Si se quita una, las otras se caerán. O sea que nosotros también tenemos que apoyarnos los unos en los otros. Si no, nos caeremos todos. Para liberarnos de nuestros conceptos, y debemos trascender este principio, el bienestar del ser humano dependerá del bienestar de los elementos no humanos, de la naturaleza. Como la iluminación está formada de elementos de no iluminación. Cuando tenemos una percepción correcta, el ser humano sabemos que está formado por elementos no humanos. Para abrir esta puerta y entrar en el reino de la totalidad, debemos ser conscientes en nuestra vida cotidiana. Observando todo profundamente, percibimos la naturaleza del interser. Si observamos en profundidad a una persona, veremos la realidad del país o del mundo y todo lo concerniente a nuestra civilización, que puede hallarse en ella. Nuestra capacidad de amar y odiar, o sea, todo, porque una cosa contiene todas las demás. La forma en que pensamos y sentimos y el modo que vivimos nuestra vida cotidiana. Cuando descubramos la verdad de que todos somos uno, de que formamos una única unidad, ya no reprocharemos nada a nadie ni culparemos de nada a los demás. Esta será la señal de que hemos comprendido nuestra verdadera naturaleza. Significa que debemos trascender las palabras, los conceptos y cruzar la puerta del trascender de las formas. Hay que tener cuidado en no quedarnos atrapados incluso en las enseñanzas, porque éstas solamente las debemos utilizar como balsas para cruzar a la otra orilla. Y una vez, cuando hayamos cruzado el río, debemos abandonarlas. Para obtener la verdadera sabiduría, debemos desprendernos de todos los conocimientos, enseñanzas y de todo cuanto sea ni una cosa ni la otra. Para ello, nos pueden ayudar la práctica de las paramitas. Las paramitas o perfecciones, la generosidad, los preceptos, la paciencia, la meditación, la energía y la comprensión. Debemos practicar las 6 paramitas o las perfecciones que nos enseñó Buda como la práctica del Bodhisattva. En el budismo, esas virtudes se cultivan como un camino de purificación y ayudan al aspirante a vivir una vida sin instrucciones y alcanzar alcanzar la meta de la iluminación. Las 6 paramitas, el camino del Bodhisattva. Dar, paciencia, meditación, sabiduría, energía, disciplina. Dana, la llave del amor inmortal. El Buda indicó 6 estados mentales importantes que son necesarios desarrollar si queremos alcanzar cualquiera de nuestras metas positivas en la vida. Por lo general, se traducen como perfecciones
dado que al perfeccionarlas por completo, como lo han hecho los Budas, nosotros también podemos alcanzar la liberación y la iluminación, a igual que lo consiguieron ellos. Otros prefieren llamarla actitudes de largo alcance, de acuerdo con su nombre en sánscrito, paramitas, porque con ellas podemos alcanzar la orilla que está más allá del océano de nuestros problemas. Estos 6 estados mentales necesitamos combinarlos y utilizarlos en nuestra vida cotidiana. La primera consiste en la práctica de la generosidad, dana, caridad, darse a uno mismo, la llave de la caridad y el amor inmortal. La generosidad es el deseo de dar nuestro cuerpo, nuestras posesiones y nuestros potenciales positivos a los demás para su beneficio. El dar con la motivación del bodhisattva es la perfección de la generosidad. Hay 4 tipos de generosidad. La primera, dar posesiones materiales a aquellos que la necesitan. Abandonar las riquezas o pertenencias materiales significa liberarse del apego al bienestar personal. Nos permite ver más allá de la estrechez de las propias necesidades y de la amplia atención y el interés por las necesidades de los demás. La segunda, dar protección a aquellos que están en peligro. Significa defender la vida de otros, tanto si se trata de un insecto como de un ser humano. De igual modo, esto debe de realizarse sin la menor expectativa de una recompensa y sin apego a la propia nobleza. La tercera es dar consejos sabios y enseñanzas de conocimientos a todos aquellos que lo necesitan. Esta expresa transmitir a los demás cualquier habilidad o saber que se posea, si uno está calificado para ello. Se debe ofrecer libre y abiertamente, sin orgullo ni egoísmo. Dar conocimiento es dar luz, eliminar la oscuridad, la ignorancia. La cuarta es dar amor, es dar apoyo, dar nuestro tiempo y servicio a los demás. La generosidad es la disposición de dar a otros lo que sea necesario. Y sus beneficios, al tener algo que dar a los demás, esta nos da un sentido de valía personal, la cual nos ayuda a evitar o salir de los problemas de la baja autoestima y de la depresión. Nos ayuda a superar el apego, la mezquindad y la tacañería, las cuales son estados mentales infelices que producen problemas recurrentes, y ayudar a otros que lo necesitan. La miseria y el apego son los principales factores que nos impiden ser generosos. Para trascenderlos, tenemos que perder nuestra obsesión por los 8 intereses mundanos. Examinemos cómo estos 4 pares de intereses mundanos operan en nuestra vida. Primero, a tener apego a recibir posesiones materiales o aversión a no recibirla o a estar separado de ellas. Segundo, a tener apego a los halagos y a la aprobación, a aversión a la desaprobación o a que hablen mal de nosotros. Tener apego a una buena reputación. Esto es tener una buena imagen ante los demás. O aversión a poseer una mala reputación. A tener apego a los placeres de los 5 sentidos o aversión a tener experiencias desagradables. Pensemos en las desventajas del apego. El apego nos confunde. Si nos aferramos a experimentar únicamente placer. Por obtener, proteger e incrementar los objetos a los que estamos apegados, manipulamos a otros, le mentimos, le hablamos agresivamente, los robamos
Sostenemos relaciones sentimentales falsas y realizamos una gran variedad de otras acciones que los dañan. Todas estas acciones dejan impresiones kármicas negativas que nos llevan a experimentar dificultades futuras y que oscurecen nuestra mente para el entendimiento del Dharma, del conocimiento divino. Debido a nuestro apego, cuando damos a los demás algo, lo damos con una intención errónea o de manera que no consideramos a los otros, por ejemplo, hacemos que los demás se sientan obligados hacia nosotros o los menospreciamos y esperamos recibir favores o aprecios de ellos en compensación por lo que les dimos. O también cuando nos arrepentimos de lo que le dimos, lo cual destruye el potencial positivo. Incluso cuando damos algo a los demás o los ayudamos, si lo realizamos de manera interesada, porque tenemos apego a recibir halagos, aprobación, aprecio o buena reputación, lo cual corrompe nuestra motivación positiva. Debemos dar con pureza, con una mente ecuánime, sin tacañería, ni mezquindad o arrepentimiento, sin esperar ninguna admiración, sin buscar halagos ni desear retribución, solamente dar con amor, siendo especialmente considerados con las necesidades de los demás. ¿De qué forma debemos practicar la generosidad o la caridad? Si alguien nos pide algo en la medida de nuestras posibilidades, debemos concedérselo con gusto y de manera que le beneficie. Y cuando realizamos todos estos actos, no debemos abrigar ningún deseo de recompensa o gratitud, ni méritos, ni ventajas o galardón terrenal, sino al contrario, agradeciéndole la oportunidad de servicio que nos han ofrecido. Debemos concentrar nuestra mente en las bendiciones universales para todos por igual, las cuales realizarán en ellos las más elevadas y perfectas sabiduría. La segunda es Sila, la llave de la armonía. La autodisciplina es la llave de la armonía. En palabras y acción, la llave del balance de la causa y del efecto, eliminando toda acción kármica. Significa hacer lo correcto, comportarse con ética, pero también disciplinarse a sí mismo. Para perfeccionarse en esta disciplina es necesario escoger la dirección de lo correcto y no de lo incorrecto. Abandonar las acciones desenfrenadas y negativas en favor de las benévolas y positivas. Este acto ético compromete abandonar las acciones destructivas y también abstenerse de llevar a cabo las 10 acciones destructivas, las cuales son tomar la vida de los demás o maltratarnos físicamente con exceso de trabajo, comer mal, no hacer ejercicios o no dormir lo suficiente. La segunda, tomar lo que no nos han dado o gastar dinero en cosas triviales, ser tacaños con nosotros mismos cuando podemos pagarlo. La tercera, involucrarnos en conducta sexual inapropiada o participar en actos sexuales que pueden poner en peligro nuestra salud o contaminar nuestra mente con pornografías. La cuarta, mentir o engañarnos acerca de nuestros sentimientos o nuestra motivación. Usar lenguajes divisorios o hablar de una manera tan molesta que a los demás les resulte desagradable estar con nosotros y traten de evitar nuestra compañía. Ejemplo, como quejarnos continuamente todo el tiempo de los demás. Usar lenguajes ofensivos contra todos. Hablar o parlotear sin sentido o hablar indiscriminadamente
sobre nuestros asuntos privados, dudas o preocupaciones, perder horas interminables, revisando las redes sociales, jugando con videojuegos sin sentido o navegando en Internet. Pensar codiciosamente al ser perfeccionista, pensar constantemente en cómo superarnos a nosotros mismos. Pensar con malicia, pensar culpabilizándonos en lo horrible que somos y en que no merecemos ser felices. Pensar en forma distorsionada con antagonismo, asumir que somos estúpidos para tratar de mejorar o ayudar a otros, hablar consigo mismo. Sin embargo, los beneficios de la práctica de esta disciplina nos permiten evitar todos los problemas que surgen de actuar, hablar y pensar de forma dañina. Crea una base de confianza con los demás, la cual es el fundamento de la naturaleza o amistad. Nos ayuda a superar nuestra conducta negativa, convulsiva y a desarrollar autocontrol, lo cual nos conduce a tener una mente más tranquila y estable. Nos impide que lastimemos a los demás. Se debe practicar todo aquello que conduce al silencio, a la moderación y al contentamiento. Lo podemos reducir en una frase: practicar siempre el bien. Practicar siempre el bien. Si lo hacemos de forma natural y agradable, esto se convierte en una protección y dejan de considerarse una limitación de la libertad. Hay unos versos que no sé de quién son, que nos lo resumen perfectamente. Deja atrás los altibajos de los vicios, entra en la vastedad de la virtud, pon el bien de los demás, por el bien de los demás, procurando mantener siempre la disciplina perfecta. La tercera es Shakti, la paciencia-tolerancia. Shanti nos permite permanecer en calma y ser comprensivos ante alguien problemático o en una situación difícil. La dulce paciencia que nada puede irritar ni agitar. La paciencia es un requerimiento fundamental si se requiere alcanzar el estado de iluminación. Saber esperar es la virtud de controlar la ansiedad. Potencia la tolerancia e implica aceptar verdades que pueden ser dolorosas y para ello se requiere paciencia para poder aceptar la verdad esencial. La perfección de ella consiste en el cultivo del coraje, de la conciencia y de tolerar el desprecio y el abuso, que son de gran utilidad. Normalmente, cuando nos sentimos agredidos o molestos por alguien, reaccionamos con distintos modos de enfado o irritación para responder inmediatamente. La reacción correcta sería guardar silencio. Con esta paramita, uno permanece firme como una montaña, sin buscar venganza ni guardar resentimiento en el fondo del corazón. La tolerancia paciente es el mejor antídoto contra la ira. Las tres categorías de esta virtud son: la primera, la paciencia ante el enemigo. Hay que aprender a ser tolerante con las tres clases de enemigos que encontramos en la vida. Aquellos que son más fuertes que uno mismo. Ante aquel no se puede vencer, se debe evitar acumular recelos o resentimiento. Con aquellos que son más fuertes que uno mismo, ante aquel que no se puede vencer, se debe evitar acumular celos o resentimientos. Con aquellos que son más débiles, o sea, que se pueden vencer, no se debe ser cruel.
y a los de igual fuerza se debe evitar la competencia o las riñas sin fin. La segunda, paciencia ante las dificultades del camino espiritual. Para cultivar nuestra virtud y llegar a la iluminación al fin, uno debe concentrarse en la compasión hacia los demás, al mismo tiempo sin esperar resultados inmediatos. En tercer lugar, la paciencia ante los altibajos de la vida. Se debe estar preparado para ser paciente ante cualquier circunstancia o dificultad que pueda surgir en el transcurso de la vida. Debe ser considerada como una parte muy importante del camino. Tales obstáculos no son más que el resultado de nuestro propio karma. La paciencia es la habilidad de soportar dificultades sin enojarnos o alterarnos. Y sus beneficios nos permite evitar hacer una escena cuando las cosas salen mal o cuando nosotros o los demás cometemos errores. Nos ayuda a superar el enojo, la impaciencia y la intolerancia, los cuales son estados mentales perturbadores, y seremos capaces de mantener la calma frente a las dificultades. El enojo o la aversión que surge hacia las personas, los objetos o hacia nuestro propio sufrimiento es porque exageramos sus cualidades negativas. ¿Cómo debemos practicarla? En primer lugar, cuando nos encontramos con las desventuras de la vida sin generar ningún resentimiento, recordando la bondad de nuestros enemigos, teniendo en cuenta que son los que señalan nuestros errores y de esa forma nos ayudan a conocerlos. Así podremos corregirlos y mejorar nuestras conductas. En segundo lugar, estas personas nos dan la oportunidad de practicar la paciencia, la cualidad necesaria para nuestro desarrollo espiritual. Esta práctica nos ayuda a resistir y soportar la incomodidad y el dolor en beneficio de los demás. Debemos hacer todas estas acciones con una motivación altruista. No debemos regocijarnos por nuestra prosperidad, elogios o circunstancias agradables. Virya es la cuarta, la intrépida energía que lucha haciendo su camino hasta la verdad suprema. La intrépida energía que lucha haciendo su camino hasta la verdad suprema a partir de la ciénaga de las mentiras terrestres. Esta energía hace reverencia al esfuerzo, a la perseverancia y al heroísmo espiritual que se necesita para romper y atravesar los límites del condicionamiento y para liberar la mente de las limitaciones innecesarias de nuestros hábitos y poder realizar su potencial. El vigor y el coraje y perseverancia nos ayudan a conectar con la fuente para aumentar la energía y la claridad, para ver y actuar correctamente. Las tres categorías de esta disciplina, el esfuerzo que es necesario para poder llevar a cabo la inmensa labor del Bodhisattva, como el número de seres vivos existente es innumerable, dicho esfuerzo debe poder extenderse a todos sin que nos sintamos por ello abatidos o desanimados. Este debe ser inagotable. Hasta que todos los seres sintientes no alcancen el estado de iluminación completa, cada uno de nosotros debemos esforzarnos con ímpetu y sin jamás descansar ni sentirnos satisfechos. Esto debe ser incesante, entusiasta y perseverante. Él nos da siempre la fortaleza para terminar lo que iniciamos sin desanimarnos y no distraernos con las cosas triviales. ¿Cómo debemos practicar virya? Abrigando compasión con todos los seres. No debemos
no deberemos permitir que un sentimiento de pereza surja, sino que tenemos que ser infatigablemente diligentes por el beneficio de todos los demás. La quinta, Diana, cuyo áureo portal, una vez abierto, nos conduce al conocimiento de nuestra naturaleza esencial. La quinta paramita, Diana, significa mantener la mente en un estado de serenidad y calma. Con esta práctica se obtiene un mayor control sobre nuestra mente, que por el momento es inestable y desenfrenada. Con la meditación se desarrolla la capacidad de conducirla a un estado de claridad y constancia, siendo más amable con los demás y tener un mayor conocimiento de uno mismo. Es de gran importancia que cada uno de nosotros domemos nuestra mente. Los tres matices de esta disciplina, la atención, concentración y meditación, debe ser nuestro cultivo diario. A través de la meditación debemos actuar desde el corazón y comprometernos con el despertar para transformar la realidad. Hay dos aspectos de Diana muy importantes. El primero es esfuerzo por terminar con el vagabundeo mental. El segundo es la concentración mental en un esfuerzo por darnos cuenta de este vacío de esencia mental. Según el Zen, meditar es la condición natural de la conciencia humana, capaz de comprender por sí sola el significado de su existencia, aunque esto ocurra a nivel de inconsciente. Desarrolla mediante ella la bondad y el conocimiento superior. Nos ayuda a superar el estrés y la ansiedad, el estar excitado en exceso, dispersos o emocionalmente agitados. Si examinamos nuestra mente, observaremos cuándo aparecen los 5 venenos que la disuaden de la concentración. Estos venenos, la pereza, el olvidar el objeto de la meditación, el sopor, la no aplicación de los antídotos. O sea, la pereza es sentir difícil la meditación o como muy dura esta disciplina, estando reacio a hacer el esfuerzo necesario. El olvidar el objeto de la meditación nos hace dispersarnos. El sopor es tener falta de claridad y pesadez en nuestra mente. No aplicar los antídotos cuando la mente pierde la concentración en el momento adecuado. Existen 3 categorías de meditación. La meditación corriente es el primer nivel de meditación. Simplemente se prepara la mente para relajarse y permanecer en calma mediante la concentración en un punto. No se desarrolla nada, solo se alcanza una paz provisional. El segundo nivel, la meditación trascendente, es la superior. Se fundamenta en la bodhicitta y en ella se experimenta la compasión por todos los seres y se comprende la verdadera naturaleza sin apegos por uno mismo. Y el tercer nivel de meditación, que beneficia a todos los demás. Tras alcanzar la realización de la meditación suprema, se posee la capacidad de beneficiar a otros. Esta es la que se extiende a todos los seres que existen a nivel universal. La sexta paramita es prajna, sabiduría, la llave de la cual hace de un hombre un dios, creándolo en Bodhisattva, hijo de los dhyanis.
Es la actitud de largo alcance, es la habilidad de analizar lo que es virtuoso y lo que no es virtuoso, así como la habilidad de percibir el vacío. La tradición budista menciona 3 tipos de sabiduría. El primero es la sabiduría que sostiene escuchando a los maestros del Dharma y leyendo las escrituras. El segundo tipo es la sabiduría que se obtiene reflexionando sobre lo que hemos oído y aplicando nuestro propio pensamiento a ello. Y el tercer tipo de sabiduría surge cuando meditamos sobre nuestras reflexiones y coincide con el nivel superior de sadhana. Es un estado mental que diferencia de forma correcta y con certeza entre lo que es apropiado e inapropiado y entre lo que es correcto e incorrecto. Y sus beneficios nos permiten ver de forma clara y correcta qué hacer y cómo comportarnos en cualquier situación, impidiéndonos hacer algo de que después nos arrepentiremos. Nos ayuda a superar la indecisión y la confusión. Nos permite evaluar con precisión las situaciones de los demás, de tal forma que sepamos que lo que podemos decir y hacer será el mayor beneficio para todos. ¿Cómo se puede practicar la sabiduría intuitiva? Solo a través del despertar del ser humano. Debemos cultivar el sentimiento de humildad y reverencia hacia todos los seres sintientes, sin hacer distinción entre ellos, y no mirarlos con arrogancia ni engreimientos. Con esto concluye las enseñanzas de las 6 paramitas. Todo aquel que tome el voto de Bodhisattva deberá realizar estas prácticas de todo corazón. No importa que se denomine Bodhisattva o no. Lo fundamental es que practique realmente las 6 paramitas y ellos cruzarán inexorablemente el puente de la iluminación. Nos podemos preguntar qué es un Bodhisattva. Un Bodhisattva es un ser que vive despierto y con el corazón abierto, comprometido con la transformación de la realidad en la que vive. Es un sabio compasivo que asume la responsabilidad de salvar a todos los seres. Todos podemos conectar con el espíritu del Bodhisattva cultivando la presencia amorosa, la bondad, la humildad, la generosidad y la compasión. Las paramitas o caminos de perfección son las principales prácticas del Bodhisattva. Se debe empezar por las paramitas de forma individual, por cortos periodos de tiempo, poniéndolas en práctica en la vida cotidiana, en el trabajo y en casa. Nuestro obrar debe ser con rectitud, pureza de corazón, de intención y de altruismo, con el espíritu de sacrificio que implica examinar nuestra conciencia y cumplir con nuestras obligaciones sin dudar, sin esperar a que los demás lo hagan con nosotros, sin esperar recompensa, sin tener en cuenta las dificultades o esfuerzos. La práctica del sacrificio también implica renunciar a beneficios personales. Necesitamos sacrificar nuestros propios beneficios e incluso nuestra vida para cumplir las promesas que hemos hecho a los demás. Significa también ayudar a los demás independientemente de lo que hayan hecho ellos por nosotros. Esto expresa agradecimiento por las buenas obras que otros nos han prestado. O sea, restituir el bien por el bien. La tercera puerta, la ausencia de deseo. Es la ausencia de deseo o de propósito.
Y esto significa que no hay nada que perseguir, nada que alcanzar o realizar, nada a lo que apegarse. Esto no solo aparece en los sutras Mahayana, sino en muchos otros de los primeros tiempos. Todos tenemos la tendencia a luchar con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Creemos que la felicidad solo es posible en el futuro, pero no es exacto. Tenemos ya todas las condiciones necesarias para ser felices. ¿Qué estamos esperando para serlos? Todos los elementos para la felicidad están en nosotros y nadie nos los puede arrebatar, ni la privación de libertad, ni la enfermedad, ni la miseria económica. Las metas, objetivos, planes y proyectos, las posesiones, estatus, títulos, que nos empujan a quitar del medio a todos los obstáculos que se nos interpongan, incluso a amigos y seres queridos, los perdemos por esta lucha. Pero sobre todo, cuando tenemos nuestros ojos, el corazón y la mente en ese futuro, el presente se nos escapa, se nos diluye y no se vive. Cada momento vivido es mísero y poco visto desde esa meta futura. Miremos hacia adentro y no a nuestro alrededor. Veamos lo que somos y lo que ya tenemos, sobre todo lo que nada ni nadie nos puede quitar, nuestra libertad, la capacidad de elegir. Que incluso en la peor de las circunstancias, la dicha de la vida nos pertenece y el tiempo que tenemos en cada segundo para respirar es nuestro aquí y ahora. Solo tenemos que permanecer en el momento presente y entonces seremos capaces de sentirla. Ya estamos en la tierra pura, en el reino de Dios. Ya somos un Buda en potencia. Solo necesitamos despertar y comprender que ya estamos aquí. El propósito de ser tú mismo. No tenemos nada que perseguir para ser otra persona. Sé tú mismo, simplemente estar en el momento presente. Esta es la práctica más profunda de meditación. En la dimensión última, ya somos aquello en lo que deseamos convertirnos. La curación aparece en el momento en que uno abraza el Dharma. El Sutra del Corazón nos dice: no hay nada que alcanzar. No meditemos para alcanzar la iluminación, porque ésta ya se halla en nosotros. Tampoco practiquemos para obtener una posición elevada. No tenemos que perseguir nada, solo disfrutar de cada momento presente. La ausencia de objetivos y el nirvana son una sola cosa. Así que cuando consigamos esa ausencia de deseo, viviremos en el nirvana. Comprometámonos a vivir cada momento plenamente y contemplar a todos los seres vivientes con los ojos de la compasión. De lo contrario, correremos en círculo el resto de nuestras vidas. Cada 24 horas constituye un precioso regalo que solo podemos recibir plenamente cuando hemos abierto la tercera puerta de la liberación. Cada día se nos ofrece una maravillosa oportunidad de ser felices y de convertirnos en un lugar de refugio para los demás. Y seremos de gran ayuda a las personas que amamos y a toda la sociedad. Solo consiste en detenernos y darnos cuenta de que la felicidad está ya a nuestra disposición. Es la práctica de la libertad. ¿Cómo podemos llevar a la práctica de ser consciente al espectro más amplio de la sociedad? ¿Cómo podemos ayudar a que haya el mayor número de gente feliz y que sepamos enseñar a los demás el arte de vivir conscientemente?
Sabemos que el número de personas que generan violencia es muy grande, y mientras que los que saben cómo respirar y crear felicidad es muy pequeño. Para ello, no necesitamos convertirnos en una persona distinta, ni realizar ningún acto determinado. Lo importante es no dejar que nuestro corazón se llene de ansiedad por todo lo que ocurre en el mundo, porque esta es la enfermedad de nuestra era, de nuestra sociedad hoy día. Si dejamos que nuestro corazón se llene, más tarde o más temprano, de ansiedad, enfermaremos. Y no seremos capaces de ayudar. En realidad, empeoraremos las cosas. Si no sabemos sonreír a la vida y vivir cada momento profundamente, nunca seremos capaces de ayudar a nadie. Por lo tanto, debemos continuamente intentar sonreír a la vida. Solo necesitamos ser felices en el momento presente y así seremos de gran ayuda a todas las personas que amamos y a toda la sociedad. La práctica más importante reside en la ausencia de objetivos, en no perseguir cosas, no apegarse a ellas. Aunque todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, no es exactamente como nos gustaría, tenemos la responsabilidad de llevar la paz y la alegría a nuestras vidas y a todo lo que nos rodea. Y para terminar, unos versos que nos pueden resumir la explicación y nos ayuda a seguir adelante. Adelante y siempre en marcha. Sigamos las enseñanzas divinas. Es la clara senda que nos libera de la ignorancia y nos vuelve a una vida despierta. Thich Han. La bibliografía que he utilizado para esta conferencia es Una mirada al vacío del Lama Kensur, La plenitud del ser de Jampan Teshekop y El corazón de la enseñanza de Buda de Thich Han. La llave que abre todas nuestras posibilidades está dentro de ti, solo dentro de ti. Meditemos unos minutos sobre esta verdad.